Buenos días, chicos. Hola Elida, ¿cómo Días. estás? Buenas.
Buenos días. Buenos días. Buen Buenos día. días. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, doctora. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este pseudo encierro? Más o menos. Y yo no me ¿Cómo quejo están porque de puedo venir salud? a trabajar. ¿Cómo están de salud primero todos, en general? Mental, medio complicado. Bueno, mental No, estamos todo todos. bien. No, Sí, mental todo bien, estamos todo bien. lamentablemente todos un poco afectados, ¿no? Pero me preocupo por ustedes y les pregunto concretamente en relación al COVID, ¿sí? Porque bueno, estamos teniendo muchos casos en la ciudad. Sé que mucha gente joven ahora está afectada. Y bueno, y también sé que la facultad siempre nos informa que hay varios alumnos que han estado contagiados, por eso les preguntaba cómo estaban. Todo bien. Yo me cuido mucho. Hago todo el Bueno, protocolo. Elida, vos me imagino que con lo que te veo fumar te debes de cuidar un montón, ¿no? Sí, tengo mi sección de matutina de gimnasia, Sí. camino, estoy haciendo Muy 5 bien. kilómetros, tomo vitaminas Ok, y ya tengo mi primera dosis de vacuna. muy bien, muy bien. ¿Cuál te dieron? La Sputnik. Ah, la Sputnik. Bueno, hablando de dosis de vacunas, les comento que seguramente ya lo saben, pero el fin de semana salió una disposición que ya está abierto el registro para la inscripción del grupo etario bastante joven, en el cual deben entrar todos ustedes entre los 18 y los 40. ¿Están anotados? Pero, profe, eso es solo para los que son de riesgo. Mirá, No, ambos grupos. yo recibí No, dice para todos. una comunicación y no dice que sea solo de riesgo, ¿eh? Yo ya me anoté hace como un mes. Pero Sí, yo también. yo me anoté en el verano. Más o menos. Esperen, porque yo lo tengo por acá, que lo recibí y que me lo mandaron. Y por lo que yo leí, no entendí que solamente fuera de riesgo. O sea, está abierto. A ver. Sitio para inscripción a la campaña de vacunación organizada por la provincia de Buenos Aires. Está disponible el registro para vacunarse para personas de 18 a 59 años sin patología de riesgo. Ah, bueno, yo había leído lo contrario, pero está bien. No, digo porque esta es una noticia muy buena. Es más, si puedo ahora, les voy a compartir el link. Igualmente, cuando se entra a la aplicación, te pregunta si sos de riesgo o no, porque mi marido ya se inscribió por eso. Y pregunta. Sí, a ver, esperen un chiquitín, que yo tengo acá el link. Esto sería... Creo que ahora con el tema de las vacunas también están pidiendo los certificados de tipo si tenés una patología que lo acreditara. Porque decía que muchas personas también se habían inscrito, puesto que eran de Y como riesgo, todo. y no ponían, no le daban certificado, entonces cualquier persona se anotaba y decía eso y se vacunaba, digamos. Ay, no, se los quise compartir y se me llevó esperen que lo voy a cortar. Me llevó directamente me llevó a la página del vacunarte. Bueno, cuando termine la clase se los mando, ¿sí? Pero bueno, sepan que es sin patología, que eso es lo importante. Y ahí al hablar de los 18 a los 40 ya todos ustedes entran. Obviamente esto no va a significar que mañana vamos a tener
van a tener los turnos, pero bueno, ya es un avance. Yo justo ayer hablaba con un docente de la UBA de Buenos Aires. Yo ya tengo mis dosis, y hablando del cuadro de situación, él más o menos tiene mi edad, 2 años más, 2 años menos, y me dijo, ay, pero qué suerte que ustedes ya tienen, aunque sea la primera dosis ya dada, acá en Cava todavía no tenemos nada. Digo, pero ¿cómo? Le digo, si estamos más o menos en edad, pero bueno, se ve que tal vez el rango poblacional es mucho más amplio de ellos que de nosotros. Bueno, me alegro que estén todos bien, pero tenemos que arrancar con el dictado de clases, ¿sí? Hoy vamos o van a arrancar conmigo una nueva unidad, ¿sí? Que es la número 16, denominada la propiedad industrial, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro del módulo anterior o de la unidad anterior que les di yo, quedaban pendientes 2 temas, de los cuales uno de ellos, que es el que tiene que ver con los warrants, lo van a ver con el doctor Ramos Mauriño, y el que tiene que ver con transferencia de fondo de comercio lo van a ver con el doctor Ariel Martínez Bordaisco, ¿sí? Dicho esto, el resto de los temas los di yo, entonces vamos a pasar, ¿sí?, a la unidad número 16, ¿sí?, que dice la propiedad industrial, ¿sí? ¿Lo Una tienen pregunta. más o menos en el programa? Tengo una duda, profe, con lo que dijo antes. ¿Transferencia de fondo de comercio no entró en la primera parte? Me parece que ¿Lo sí. vieron? Creo que entró, había una pregunta en el choice que era de transferencia de fondo de comercio, me parece. No sé si estoy equivocada. Había una pregunta, pero Sí. creo que nunca lo vimos. A mí me tocó en el parcial, es verdad, y no lo habíamos visto. Porque transferencia de fondo de comercio, a mi modo de ver, está ubicado en la parte de las garantías reales, por un lado, ¿sí? Y también está, o sea, se puede ver en 2 partes del programa, en esta de las garantías reales, y después estaba como contrato, ¿sí?, en el módulo 5 o 6. O sea, es un tema que se repite en 2 puntos de programa. Está bien, porque inclusive hablando con una compañera que rindió el recuperatorio, también Sí. creo que Ariel Bordaisco le tomó también transferencia de fondo de comercio. Claro, Entonces, porque está, mira, en la unidad, estoy mirando acá, número 5, ¿sí? También está como contrato en particular, en el punto L habla de la transferencia de fondo de comercio, ley 11.867, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Por eso se ve en los 2 lados, ¿sí? Y profe, Bueno. ya que estamos, tengo otra duda, perdón. Yo tuve que rendir el recuperatorio y no me figura la nota en ninguna parte porque como foral no está en el campus y tampoco está en el SIU. No sé si tengo que hacer algo o si tengo que esperar o no sé cómo es la ¿Pero metodología. por qué en el SIU? ¿Se cargan en el SIU las notas parciales o se cargan en el SIU directamente la nota final de la materia? No, profe, No no sé. se están cargando ahora, en ninguna materia. Ah, me parecía. Sí. Pero digamos, yo Generalmente no tengo la nota en ninguna parte, no sé si me tengo que preocupar o algo, porque como foral no está tampoco en el campus. No, mirá. En el campus sí la tengo yo. En el campus sí. ¿Cómo? Sí, pero En el campus sí está la nota, sí, Bueno, sí. Pero te porque cuento, ustedes aprobaron el primer parcial. Yo en mi caso, como fui a recuperatorio y foral, cuando ahí... fue el recuperatorio, yo arranqué a tomar el recuperatorio y vieron que nos dividimos en 2 equipos, como siempre. Yo arranqué a la mañana junto con el doctor Ramos. Nosotros tomamos nota de todos los exámenes que tomamos nosotros con su calificación, y luego ese listado, cuando hicimos la posta, no sé si se acuerdan los que rindieron a la tarde, que después la mesa continuó, digo la mesa porque
me estoy acostumbrando, o sea, yo soy vieja, hace 20 años que doy clase y digo la mesa, pero bueno, el Zoom luego continuó con la evaluación de Ariel y de Ramiro, que ellos le tomaron al grupo de gente que quedaba, ¿sí? Nosotros les mandamos a ellos directamente el listado de notas de todos los que habíamos evaluado nosotros, y luego ellos remitían el listado completo bueno, nosotros tenemos una organización de todas las comisiones donde centralizamos con el titular a cargo en el momento, con el adjunto a cargo de la materia, donde él recibe las notas de todos los recuperatorios, de todas las comisiones, y eso se carga donde corresponda, ¿sí? O sea, yo estimo que si no lo ves publicado en ningún lado, no es para preocuparse, pero bueno. Sí, era la duda que tenía porque como a todos les aparecía los que no fueron al recuperatorio en el campus, y yo no la tengo en el campus porque fuera, bueno, no sabía dónde iba a estar, pero bueno, me quedo Pero tranquila. alguien más que haya ido a recuperatorio como vos, ¿cómo está con la nota? No sé porque la verdad que no lo sé. Preguntá en el grupito de WhatsApp a ver cómo están los demás que fueron a recuperatorio como vos, porque posiblemente estén todos iguales. Bueno, perfecto. Gracias. No cualquier cosa lo revisamos, ¿sí? Me escribís Sí. por privado, me mandás un mail con tu nombre y apellido completo y tu número de documento, y yo lo consulto con el adjunto a cargo. Perfecto, gracias, ¿Ah? Silvina. Sí. De nada. Bueno, vamos entonces a el tema que nos convoca en la clase de hoy. Les voy a pedir que todos prendan sus cámaras, que silencien sus micrófonos, ¿sí? Así después, mientras vamos teniendo la clase, vamos tomando la asistencia pertinente. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profesor. Bueno. Ahí tienen entonces el título de la unidad. Aclaro una cosa, ¿sí? A mí me quedan 4 clases para terminar con el dictado de la materia antes del segundo parcial, ¿sí? Y las 4 clases van a estar abocadas a este módulo, ¿sí? De propiedad industrial. Porque el módulo de propiedad industrial básicamente lo vamos a dividir de esta forma, ¿sí? Hoy vamos a ver los aspectos generales que hacen a la regulación de la propiedad industrial en el sistema legal argentino, ¿sí? Y vamos a ver la primera parte de la propiedad intelectual. Luego vamos a terminar la clase siguiente, lo tengo organizado de esta manera, vamos a terminar con lo que nos quede de propiedad intelectual y vamos a arribar al tema de marcas y designaciones, ¿sí? Para por último ver la figura de las patentes de invención y los certificados de modelo de utilidad, ¿sí? Y ver luego de eso todo lo que tiene que ver con casos especiales, acuerdos internacionales, polémicas, etcétera, etcétera. Que todo eso, esos 3 puntos, lo vamos a ir viendo a medida de que vamos viendo cada uno de los derechos en particular, ¿sí? Entonces, en mi caso, para que más o menos se organicen, los que quieren ir leyendo, los que quieren ir viendo el material, vamos a abordar de acá a que termine la cursada la unidad número 16. Y esa unidad la van a ver toda por completo conmigo, ¿sí? En las clases de los martes. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué es esto de la propiedad industrial, marco teórica, tutela de estos derechos, etcétera, etcétera, que tenemos contemplado en la unidad número 16? ¿Sí?
Yo creo que para analizar esta unidad, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué son los derechos de propiedad industrial o los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Porque muchas veces se dan como sinónimos, ¿sí? Derechos de propiedad industrial o intelectual, y creo que, esto es una opinión a título personal, en la cual coincide el profesor Vergel, que es un especialista en materia de propiedad industrial, y también podemos citar a otro autor como es Correa, que en determinado momento nosotros vamos a poder separar claramente lo que significa la propiedad industrial de lo que es la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, si bien forman parte de un gran conjunto de derechos, que son los derechos intelectuales, ¿sí? Derechos intelectuales como globo macro, ¿sí? Y dentro de los derechos intelectuales vamos a poder llegar a analizar, después de un ratito de clases, que están los derechos industriales, que no son ni más ni menos que los derechos intelectuales aplicados a la industria. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto que les quiero explicar? Ustedes me paran en caso de que haya algo que no entienda, ¿sí? El análisis de las normas que regulan la adquisición, o sea, que cuando decimos que son los derechos de propiedad industrial o intelectual, podemos decir que es el análisis de las normas que regulan la adquisición, los derechos que confieren, las obligaciones que emergen de ellos, y la relación en cuanto a la extinción jurídica o de cada una de las personas humanas o jurídicas y su creación en el campo del arte, la ciencia y la industria y el comercio. Eso es lo que establece el primer punto del Power que estamos viendo, ¿sí? Respecto de estos derechos, nosotros vamos a ver una evolución histórica. Ustedes tienen ahí en el programa un punto que habla de un poquito la evolución, pero tenemos que adelantar que en el marco de la propiedad industrial o intelectual, hoy tenemos el reconocimiento de estos derechos autorales, ¿sí? Tanto del derecho de autor desde el punto de vista intelectual, como del derecho industrial. Perdón, voy a apagar el teléfono, me había quedado sin silenciar. Entonces, hoy tenemos el reconocimiento de este derecho de autor, ¿sí? En el marco intelectual, o también del derecho industrial, ¿sí? A través de normas supranacionales, ¿sí? La primera norma supranacional que protege estos derechos está dada por la Organización Mundial de Comercio. También tenemos a la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, ¿sí? Organización Mundial de Comercio, que la vamos a abreviar de ahora en más como OMC, y Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, que la vamos a abreviar a partir de ahora como OMPI, ¿sí? Estas normas supranacionales establecen estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual en sus distintas expresiones, ¿sí? La temática se nutre de normas de tipo supranacional, de la cual la República Argentina no puede apartarse porque es parte, ¿sí?, de la OMC y de la OMPI, ¿sí? O sea que hoy podríamos llegar a decir que estos derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual tienen un marco normativo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estos derechos están sometidos a la regulación que establece la legislación propia de cada materia, y la primer fuente de protección de estos derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual están consagrados, ¿sí?, en la Carta Magna, que es la Constitución Nacional de la República Argentina, ¿sí?
O sea, ahí más o menos tenemos un pantallazo general. Entonces, si vamos a desmembrar, ¿sí?, la propiedad industrial de la propiedad intelectual, porque ustedes fíjense que el título bajo el cual en el punto 5 de la unidad número 16 nosotros encontramos este tema, habla de la propiedad industrial. Entonces, ¿qué es la propiedad industrial? Nos preguntamos qué es la propiedad industrial para poder entender cuál es la temática que vamos a abordar en este módulo. Como les decía hace un rato, la propiedad industrial es la aplicación de los derechos intelectuales a fines industriales o con fines industriales. Eso es lo que nos dice tanto Correa como Vergel, ¿sí? Lógicamente que para entender esto vamos a tener que ir a ver qué son los derechos intelectuales. Por algo el programa cronológicamente, a punto seguido, luego de establecer las condiciones generales de la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, se refiere justamente a los derechos intelectuales. Entonces, nosotros hablamos de propiedad en relación a todo tipo de derecho, ¿sí?, que se ejerza erga omnes respecto de un objeto determinado, ¿sí?, no siendo ello asimilable al dominio, dice Correa, ¿sí? A ver, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el origen? Esto que voy a hacer del origen, esto que les voy a decir y les voy a explicar, es algo bastante sintético, porque si vamos a hablar del origen de la protección legal, ¿sí?, de estos derechos intelectuales, yo tendría que retomar y analizar esto como lo hacen la mayoría de los autores que arrancan en la época del hombre de las cavernas, ¿sí? Y van analizando todos los procesos que se han ido dando y todos los distintos grados de protección desde el Homo sapiens, ¿sí?, desde el hombre de la caverna, hasta la actualidad, que puede decirse que hoy hablamos del hombre, entre comillas, barra inteligencia artificial, ¿sí? Como para tener una evolución histórica, ¿sí?, de estos derechos dentro de la vida de la humanidad, ¿sí? Lógicamente, imagínense que si yo tengo que ir analizando en detalle cada una de esas etapas, ¿sí?, desde que hablamos de la caverna hasta que llegamos a la inteligencia artificial, estaríamos un cuatrimestre entero solo hablando de esto. Con lo cual voy a mencionar poquitas palabras en cuanto al origen de la protección, como para que ustedes entiendan y sepan que ha habido una evolución, ¿sí? Y la evolución nace a partir de que el hombre siempre fue un innato creador, ¿sí? Un innato creador, y fue evolucionando continuamente, y por ende en esa evolución de innato creador evolucionó la relación jurídica de la persona, ¿sí?, con su invención, ¿sí? O sea, con sus distintas invenciones, ya sea invenciones de naturaleza intelectual o de naturaleza industrial, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia hay una gran evolución, como les decía, que arranca en el hombre de las cavernas, ¿sí? Ese hombre que creó elementos muy básicos, como por ejemplo un arco con una cuerda para lanzar a la distancia, como por ejemplo una flecha, que la utilizaba tanto para la defensa como para la caza. Luego, con pinturas artísticas en las paredes de las cavernas. Después
hablamos de la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media, los reyes o los poderosos o los nobles le encargaban, ¿sí?, a sus súbditos, ¿sí?, a cambio de un pago, lógicamente, pago de un precio, la realización de obras musicales o de obras plásticas, sin determinar claramente cuál era la situación jurídica de la obra lograda en ese momento, ¿sí? Porque lógicamente no le encargaban y le pagaban al autor de esa obra, pero se adjudicaban la propiedad de la misma. Después pasamos a la Revolución Francesa y al reconocimiento del privilegio de los autores, ¿sí? Ahí aparece todo el tema se revaloriza el Renacimiento, entonces la Revolución Francesa lo que hace es reconocer ese privilegio a los autores de las obras literarias, artísticas e industriales. Pero fíjense que en esta época hablábamos de reconocimiento del privilegio, ¿sí? La Revolución Francesa todavía no hablaba de derechos de propiedad intelectual o derecho de propiedad industrial. Luego, si seguimos analizando una línea de tiempo, ¿sí? Podríamos decir que aparece el hombre con sus invenciones literarias, artísticas e industriales frente a regímenes políticos socialistas, ¿sí? En el cual justamente seguía la invención, porque decimos que el hombre es un innato creador, pero la condición política condicionaba, ¿sí?, o era condicionante absoluto de la evolución de la normativa, ¿sí? Entonces, justamente en ese momento se hablaba de una propiedad industrial o propiedad intelectual, pero que justamente no le pertenecía al autor o al inventor, sino que era el régimen político socialista el que se adjudicaba la propiedad de esos derechos, y obviamente la normativa en relación a esos derechos estaba de la mano con el régimen político social imperante. La intención de atribuir normas independientes y específicas en esta materia llega a nuestro derecho como derecho en sí recién en la década del 30, ¿sí? Obviamente con las limitaciones derivadas de la naturaleza misma del derecho de autor, y ahí nace el estatus de reconocimiento de los derechos, ¿sí?, de la década del 30, que luego se complementa, ¿sí?, o se internacionaliza, ¿sí?, a través de las normas supranacionales, ¿sí?, a las cuales la República Argentina adhiere y es parte, ¿sí?, como la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de París, que ya vamos a ver de qué se trata, los acuerdos TRIPS, ¿sí?, que son acuerdos relacionados con derechos intelectuales relacionados, derechos industriales relacionados con el comercio, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que hoy podemos decir que estamos en la última etapa de evolución en cuanto a la protección, ¿sí?, que se describe como protección a través de medios o de normas supranacionales. Y esas normas supranacionales que rigen en el mundo entero a los fines de la protección de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, han sido ratificadas y han sido adheridas por la República Argentina, con lo cual forman parte también de lo que es nuestra legislación de protección respecto de estos derechos, ¿sí? No solamente nos quedamos con el artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí?, que es el que teníamos en la década del 30 cuando nace la normativa, sino que hemos ido evolucionando hacia estas normas supranacionales, ¿sí?
Entonces, como consecuencia de esto que estamos mencionando, ¿sí? Podemos decir que la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, la obra como objeto de protección, ¿sí? Está enmarcada, esperen. Esta es la placa que quería, me salté una. Entonces les decía que la propiedad, intelectual, ¿sí? O la propiedad industrial en su conjunto, como derechos intelectuales que existen dentro del sistema jurídico argentino, podemos mencionar esta enumeración de derechos que vemos mencionada en esta placa que ustedes tienen a la vista, ¿sí? Primero tenemos el derecho de autor, ¿sí? O la propiedad intelectual propiamente dicha, que nace en el año 1933 a través de la ley 11.723, ¿sí? Ojo que la 11.723, les voy a pedir especialmente que cuando vayan a leer el texto de la ley, seguramente ustedes la van a buscar en Infoleg, a la 11.723, tengan en cuenta ¿sí? de imprimir para su estudio o descargar para su estudio la última versión, ¿sí? Porque esta ley ha tenido innumerable cantidad de reformas, ¿sí? Desde el año 33 hasta la fecha. Yo les puse las más importantes, por ejemplo, la 24.870, que reforma el plazo, la 25.036, que incorpora la protección del software, la 17.448 y el decreto 51.046 del 69, que crea y regula la ASADAIC, ¿sí? Son todas normas que han ido modificando la originaria 11.723 de régimen legal de la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, cuando vayan a buscar esa ley en Infoley, tengan en cuenta de descargar o de imprimir la versión con todas sus modificaciones, ¿sí? No vayan a descargar la versión originaria de 1933 porque se van a encontrar que ahí no van a tener todas las reformas de las que estoy haciendo mención, ni las tantas otras que la ley tiene, y por ejemplo, no se van a encontrar con que en esa ley se incorpora la protección del software, ¿sí? Que es una novedad. Luego, así como tenemos el derecho de autor, o sea, la propiedad intelectual, tenemos derechos industriales relacionados con el comercio, que en realidad creo que son el objeto primario de esta materia, ¿sí? Yo voy a hacer una breve referencia porque el programa lo contiene a lo que es la propiedad intelectual, pero este contenido de la propiedad intelectual, ustedes lo ven en profundidad en otra materia, ¿sí? Que no sé si alguien ya la cursó, pero es derechos reales. ¿Sí? ¿Alguien ya cursó derechos reales y terminó de cursarla? Sí, yo hace como Yo también. A ver, hablemos de a uno, levantemos la mano así nos... Mía, a ver, que escuché que estabas ahí diciendo que sí. Contanos. En realidad la estoy cursando, pero justo ese tema se dio en la primera parte, así que sí, lo Bien, vimos. ¿y qué vi a rasgos generales? No te estoy tomando un examen, pero digo a rasgos generales, ¿qué es lo que vieron sobre propiedad intelectual? Sí, vimos más que nada lo de los derechos de autor, la parte de los derechos, digamos, patrimoniales de autor y los derechos morales, y después de patentes, invenciones, marcas, como una definición nada más. No. Bueno,
mucho más. Entiendo. Bueno, acá vamos a hacer a la inversa en esta materia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un pantallazo muy genérico de lo que es el derecho de autor o la propiedad intelectual a través del análisis de la 11723, ¿sí? A rasgos muy generales, ¿sí? A la inversa de lo que se hace en reales, y sí vamos a ver en forma profundizada, ¿sí?, los derechos intelectuales que están relacionados específicamente con el comercio y con la industria. ¿Y cuáles son esos derechos intelectuales relacionados directamente con el derecho y con la industria? ¿Sí? Las patentes de invención, los certificados de modelos de utilidad, las marcas de fábrica, el nombre comercial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, como segundo punto de los derechos intelectuales que tenemos en el derecho argentino, tenemos las marcas de fábrica y el nombre comercial, ¿sí? Las marcas están reguladas por la ley 22.362, ¿sí?, del año 1981, y luego con la modificación que en el año 1994 la incorporó la ley 24.425, ¿sí? Ahí tenemos dos derechos de propiedad industrial, marcas de fábrica y nombre comercial. Luego tenemos otro derecho propio de la propiedad industrial, que son las patentes de invención y los certificados de modelos de utilidad, ¿sí? Y estos derechos, ¿sí?, ambos, las patentes y los modelos de utilidad, tienen como piso normativo, ¿sí?, el Convenio de París, que ha sido aprobado en la República Argentina por medio de la Ley 17.011, ¿sí?, la Ley 24.425, que es del año 1995, que aprueba, ¿sí?, un instrumento de derecho supranacional, ¿sí?, que es el GATT, ¿sí? Ya vamos a ver qué es, no se preocupen, ¿sí?, pero serían los famosos acuerdos TRIPS, ¿sí?, que la República Argentina adhirió y formó parte, ¿sí?, y de acuerdo a esos acuerdos TRIPS, que son acuerdos sobre derechos industriales aplicados al comercio, que formaron parte de nuestra legislación, se vio la necesidad de que se derogara la ley de patentes que rigió por más de 110 años en la República Argentina, que fue la ley 111, y que o sea, ley que fue derogada por completo, y que se dictara una nueva ley de patentes en el año 1996, que es la ley 24.481, que es la que vamos a analizar en esta materia cuando veamos patentes de invención y certificados de modelo de utilidad. Otra figura que nosotros encontramos en el derecho argentino, si hablamos de estos derechos industriales aplicados al comercio, son los modelos y los diseños industriales, ¿sí? Modelos y diseños industriales que aparecen en el año 1963 con el decreto 6.673, que luego fue ratificado por la ley 16.478 y finalmente modificado por la ley vigente y actual 27.444. ¿Sí? También tenemos el régimen jurídico de Internet, o sea, los famosos dominios de Internet y redes sociales, ¿sí?, que están en la resolución del Poder Ejecutivo Nacional número 43 del 2019. Las creaciones fitogenéticas
comprendidas y analizadas en la ley 20.240, ¿sí? La biotecnología, que es una ciencia hoy, ¿sí? Ustedes saben que existe la carrera universitaria de biotecnólogo, y luego dos contratos o dos figuras, ¿sí? El know-how, que si hacemos un poquito de memoria y se acuerdan de mis clases de la primera parte, ahora, si bien no tenemos un capítulo específico dentro del Código Civil y Comercial relacionado con el contrato de know-how, podemos decir que esta figura contractual hoy es típica, ¿sí?, a través de su incorporación en el artículo 1513 del Código Civil y Comercial. Y lo mismo sucede con el caso del software, ¿sí?, que está incorporado en el artículo 1515 del Código Civil y Comercial argentino. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, parece mucho número y mucha cosa la que les estoy mandando, pero la idea es que se los estructuré de esa forma como para que ustedes entiendan qué derechos tenemos y dónde se encuentran las protecciones de cada uno de esos derechos. Y si analizan un poquito la placa anterior, van a ver que ese cuadro que yo les armé, como para que ustedes lo entiendan, básicamente sigue los puntos del programa que tienen con cada uno de los derechos, ¿sí? Van a ver que en el punto B tienen propiedad intelectual, en el C tienen patentes de invención y modelos de utilidad, luego tienen marcas y designaciones, y después tienen algunos casos especiales, se mencionan los acuerdos internacionales, ven que acá dice sistema TRIPS, ¿sí?, que es lo que acabamos de ver recién que les conté, esa norma supranacional. Bien. Ahora, todos estos derechos, ¿sí?, de los que acabamos de hablar hasta recién, que forman lo que se llama la propiedad intelectual o específicamente la propiedad industrial, diría yo, porque son derechos intelectuales relacionados al comercio, siguiendo a Vergel y siguiendo a Correa, tienen un marco protectorio o un marco legal, como les decía, que arranca en nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, específicamente en el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Yo se los transcribí todo al artículo para que ustedes vean que en el artículo 17 no solamente está protegido este derecho, sino que hay otros derechos, ¿sí? Básicamente cuando se habla del artículo 17 de la Constitución Nacional se dice genéricamente de qué se habla. De la propiedad. Exactamente, del derecho de propiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que interpretar? Que este artículo 17, que genéricamente habla de derecho de propiedad, la propiedad se extiende en todos sus ámbitos. Y en el caso particular que nos toca analizar, la propiedad de la propiedad, o sea, el derecho de propiedad relacionado con la propiedad industrial, es lo que les marqué con negrita cuando dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo cómo en el marco del derecho de propiedad estamos hablando del derecho exclusivo del autor de su obra, ¿sí?, ley de propiedad intelectual, del invento, ¿sí?, y ahí estamos hablando de la ley de patentes de invención, ¿sí?,
Y acá hay un tema trascendental que lo vamos a analizar y lo vamos a ver cuando veamos patentes de invención. El artículo 17 de la Constitución Nacional dice invento o descubrimiento, ¿sí? O sea, que si nosotros nos vamos al texto del artículo 17, entenderíamos o deberíamos de entender, ¿sí?, que se está protegiendo al autor de una invención o bien a aquella persona que tiene un descubrimiento, ¿sí? O sea, al descubridor o al inventor, ¿sí? Si nosotros seguimos el texto o la letra específica del artículo 17 de la Constitución Nacional. Ese texto, ¿sí?, del artículo 17 de la Constitución Nacional, en ese pedacito específico en la que protege al inventor o al descubridor, ¿sí?, ese texto fue respetado, ¿sí?, por la Ley 111, que es la antigua ley de patentes que rigió en el derecho argentino. Pero si ustedes prestaron un poquito de atención a lo que les fui contando en este marco evolutivo, yo les dije que la 111 quedó derogada en su totalidad y que hoy tenemos una nueva ley de patentes, que es la 24481, ¿sí? ¿Y qué pasó en esa ley? ¿Por qué me detengo en este punto? Porque la nueva ley de patentes, ¿sí?, erradicó, sacó, suprimió, dejó afuera los descubrimientos. O sea, hoy los descubrimientos, ¿sí?, que estaban en la 111, ley anterior de patentes, que están consagrados en la Carta Magna en el artículo 17, están fuera de la protección de la ley actual de patentes. Entonces, ¿qué pasó frente a eso? Ni más ni menos que aparecieron aquellos doctrinarios, Correa, Vergel, y podría citar a muchísimos más, que dijeron que la nueva ley de patentes es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque los descubrimientos están fuera del marco de la ley, ¿sí?, y porque tenemos un artículo 17 que protege los descubrimientos. Y ahora, específicamente, en la ley de patentes, dice que los descubrimientos a los fines de la ley de patentes no son considerados invenciones. ¿Sí? Ese es un tema que ya después vamos a analizar cuando veamos la ley de patentes. Cada uno me gustaría que pudiera ir formando su propio criterio, ¿sí? Porque acá es muy importante, o sea, decir, bueno, esto realmente, eso no es inconstitucional, porque tenemos una nueva ley que deja afuera los descubrimientos, y tenemos el artículo 17 de la Constitución Nacional que los específicamente los protege. Pero, y ahí les dejo la puerta abierta para que pensemos y para que analicemos, tenemos normas de derecho supranacional. Entonces, existiendo normas de derecho supranacional, ¿sí?, como puede ser los acuerdos TRIPS, como puede ser el Convenio de París, tendríamos que ver qué es lo que dice esa normativa en cuanto al descubrimiento en sí, para ver si podemos seguir sosteniendo la inconstitucionalidad de la ley o no. O sea, ¿será o no será inconstitucional? ¿Sí? Esa es así como signo de pregunta, la gran pregunta que analizaremos y que ustedes, como ejercicio práctico, van a tener que analizar para cuando veamos ese tema, ¿sí? ¿Qué conclusión advierten con respecto a la constitucionalidad o no de esta norma? Y en cuanto al análisis de si, cuando hablamos de estos derechos de propiedad industrial, hablamos de derechos o hablamos de privilegios, ¿sí? Son dos interrogantes, ¿sí?, que van a formar parte de un trabajo práctico que vamos a hacer en la misma clase, donde ustedes van a tener que formar una postura
respecto de cada una de ellas, ¿sí? Que me gustaría que de acuerdo a las posturas que tengan, se dividan en grupos, y grupo formado por Juan, Pedro, Tamara, Virginia, Romina, Manuel, Élida, digan, bueno, perfecto, nosotros sostenemos que es inconstitucional por esto, ¿sí? El otro grupo dirá, nosotros sostenemos que es constitucional por esto. Y así también cuando analicen, sí, luego de ver los conceptos teóricos de clase, si estamos frente a un derecho o frente a un privilegio, ¿sí? Este es un trabajo práctico que se me ocurrió incorporar a la materia, pero no como trabajo práctico para que ustedes hagan en casa, se lo lleven, me lo manden, lo corrija, yo tengo una nota conceptual, no, un trabajo práctico que lo vamos a ir pensando y que lo vamos a ir haciendo en el marco de la propia clase. Bueno, sigamos entonces con la protección que tenemos en el derecho argentino de la PI, que es la propiedad industrial. Hablamos de la Constitución Nacional, artículo 17, derecho de propiedad, todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, veremos después, por el término que le acuerde la ley, ¿sí? Ahí hay que ir a cada norma específica en particular de cada uno de los derechos, porque cada uno de los derechos tiene un plazo, ¿sí? Cuando yo acá les pongo acá legislación particular, bueno, ya vamos a ver que cuando hablamos de la ley de marcas tenemos un determinado plazo de tiempo por el cual tenemos la protección, las patentes de invención hablan de otro plazo, la ley de propiedad intelectual de otro, etcétera, etcétera. Tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, ¿sí? Ese Convenio de París en la Argentina está volcado en la ley 17.011, ¿sí? O sea, cuando Argentina suscribe el Convenio de París, ese Convenio de París, relacionado con la protección de la propiedad industrial, ¿sí? Fue ratificado a través de la ley 17.011. Ahí tenemos otro convenio internacional que protege la propiedad industrial. O sea, vamos, Constitución, Convenio de París, ¿sí? Que fue el primer convenio que tuvimos en materia de propiedad industrial. ¡Ay, me fui! Esperen que tengo que volver a la placa. Ahí está. Convenio de París, que fue el primer instrumento internacional de propiedad industrial que quedó volcado en el texto de la ley 17.011. Luego de ese convenio, ¿sí? En el año 1995, ¿sí? Se firman o se suscriben los famosos acuerdos TRIPS, ¿sí? Los acuerdos TRIPS son acuerdos de derecho internacional sobre aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ¿sí? Aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ¿sí? Estos acuerdos TRIPS, ¿sí? Que de acuerdo a la traducción castellana sería ADPIC, o sea, la abreviatura de esto, los voy a poner acá, a ver. ¿Sí? Acuerdos sobre derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, han quedado consagrados desde el año 1995 en la ley 24.425, ¿sí? Esa ley
corrobora, ¿sí?, estos acuerdos TRIPS o ADPIC, lo que más les resulte fácil memorizar, que son todos estos acuerdos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ¿sí? Y a raíz de la suscripción de los acuerdos TRIPS, ¿sí?, surgen básicamente las modificaciones de las legislaciones particulares, ¿sí?, como por ejemplo, ¿sí?, las modificaciones que tuvo, siguiendo el acuerdo TRIPS, la ley de marcas, o la derogación que tuvo la ley de patentes 111 con la redacción de la nueva ley que es la 24481. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Está? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno. Para ir, esto sería un aspecto, hasta ahora lo que vimos fue un aspecto general y un pantallazo general de lo que es la PI, que es la propiedad industrial, ¿sí?, la propiedad intelectual, y teniendo en claro que dentro de la propiedad intelectual, ¿sí?, hallamos a la propiedad industrial. Y cuando hablamos de la propiedad industrial, básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? De derechos intelectuales relacionados con el comercio y con la industria, ¿sí? Por eso la PI, que es la propiedad intelectual, la desarrollan más extensamente, como vimos en materia de derechos reales, en el programa de derechos reales, y la propiedad industrial propiamente dicha, la desarrollamos con mayor énfasis o mayor complejidad dentro de esta materia, porque son justamente estos derechos intelectuales relacionados con el comercio, como ya mencionamos, la patente de invención, los modelos de utilidad, las marcas de fábrica, el nombre comercial, el software, el hardware, el know-how, y todo el resto de los derechos que fuimos mencionando hasta recién. Bueno. Sin perjuicio de todo esto, ustedes en el punto B de la unidad 16 tienen un título que dice propiedad intelectual, ¿sí? O sea, igualmente, y esto está puesto justamente para que se entienda, ¿sí? Tenemos la propiedad intelectual, ¿sí?, consagrada en la 11723 desde el punto de la obra como objeto de protección, ¿sí? O sea, la obra literaria y artística como objeto de protección de la 11723, ¿sí? Y ahí vamos a ir al texto de la ley. Recuerden esto que les comenté, que era importante que tuvieran en cuenta la descarga o la impresión en Infoleg de la última versión de la 11723, ¿sí? Porque hay varias modificaciones. La 11723 protege las obras, ¿sí?, y luego abre una enumeración no taxativa, ¿sí?, de obras artísticas, científicas y literarias, a grandes rasgos, ¿sí? Dice el artículo primero que a los efectos de esta ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos, escuchen, los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos y de otros materiales, las obras dramáticas, las composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, las coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura,
modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, planos, mapas, los plásticos, fotografías y grabados y fonogramas. Y en fin, ¿sí?, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. ¿Por qué? Porque los procedimientos matemáticos los vamos a ver ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo es la pregunta? Digo, la última parte del artículo primero de la 11.726 dice: la protección del derecho de autor, o sea, esta ley que estamos analizando, abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos y métodos y conceptos en sí. ¿Por qué? Porque los procedimientos matemáticos se encuentran protegidos. ¿Por qué otra disposición se les ocurre? Los métodos científicos y matemáticos. Punto C, unidad 16. ¿Por las marcas? Por las patentes de invención y los modelos de utilidad, ¿sí? Las marcas están en el punto D. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, esta parte hay que ponerle amor, garra y corazón. Les aclaro, yo creo que cuando empezó la primera parte yo les conté que había algunos temas de la segunda parte que eran un poquito más abstractos que los de la primera. Y justamente, ¿sí?, la abstracción, que en realidad no es abstracción, sino los derechos menos convencionales o menos conocidos por ustedes están en este módulo 16, ¿sí? Que he tenido el beneplácito de adjudicármelo dentro del dictado de clases. Así que yo lo que les pediría es que no me odien en esta comisión por el dictado del módulo 16, porque es un dictado de clases un poquito más complejo, pero complejo no por que sea difícil de entender, sino porque la terminología que vamos a utilizar cuando analicemos esta figura es específica. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, porque esto me pasa siempre cuando tomamos examen, ay doctora, yo no me puedo aprender de memoria lo que dice el artículo 4 de la ley de patentes de invención. Bueno, perfecto, no te lo aprendas de memoria, ¿sí? Pero cuando yo te pregunto qué es la actividad inventiva, no te queda otra que analizar el texto específico del artículo 4. Cuando hablamos de lo que es cuáles son los elementos que hacen a una invención y decimos que la invención tiene que ser novedosa, tenemos que saber qué es la novedad a los fines de la ley. Cuando decimos que la invención tiene que tener actividad inventiva, hay que saber qué es la actividad inventiva para la ley. Y cuando decimos que la invención tiene que tener aplicación industrial, también tenemos que saber qué es lo que es la aplicación industrial a los fines de la ley. Y todo eso está contenido en el artículo 4 de la Ley de Patentes, que vamos a ver, vamos a analizar, vamos a repetir hasta el cansancio, ¿sí? O sea, no sé si están entendiendo el mensaje. Los quiero escuchar. Sí. Bien. O sea, es una pregunta de examen. ¿Sí? Bueno. Después no me digan,
primero, acá esto tendría que haber, ¿ves? Acá tendría que haber apagado la grabación, pero lo que voy a decir es esto. El que avisa no traiciona, no digan después que no se los dije, ¿sí? O sea, si ustedes vienen al segundo parcial y les hacemos esta pregunta, no digan, ay, no la sé. Si saben que es algo que tiene un 90%, 95% de probabilidades de ser preguntado. ¿Está? Bueno. El artículo segundo de esta 11.723 ¿sí? Establece qué derechos y qué facultades tiene el autor de la obra, ¿sí? Dice, el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, ¿sí? Disposición, de publicarla, publicación, de ejecutarla, ejecución, de representarla, ¿sí? Ponerla en representación, por ejemplo, en un teatro, y exponerla al público, por ejemplo, si se trata de una muestra de pintura, ¿sí? Por ende, ¿sí? De enajenarla, de traducirla, si está en idioma extranjero, ¿sí? De adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla de cualquier forma. Fíjense, entonces, la cantidad de derechos y de facultades que tiene el autor de una obra protegida por la 11.723. ¿Sí? En ese artículo segundo. Bien. Ahora, ¿quiénes son los titulares del derecho de propiedad intelectual? ¿Sí? ¿Quiénes son los titulares del PI? El artículo 4 nos dice que son titulares del derecho de propiedad industrial el autor de la obra entendida en todas sus ramas y en todos sus géneros, ¿sí? Esto es genérico. Sus herederos o derechohabientes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el autor fallece. Los que con permiso del autor, traducen, refunden, adapten, modifiquen o transporten sobre una nueva obra intelectual resultante, o sea, los que establezcan alguna modificación a esa obra originaria con expresa autorización, la ley dice permiso del autor. Y las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa en computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Esta última parte, este inciso D, es una incorporación específica que se hizo a la Ley de Propiedad Intelectual en el año 1998 a través de la 25036, que es cuando se incorpora, ¿sí? Los programas de computación. Bien. ¿Cuál es el plazo de protección que establece la Ley de Propiedad Intelectual? O sea, la Ley 11.723. Bueno, ese plazo, sí, lo encontramos en el artículo 5 bis. Y a grandes rasgos, ¿sí? Vamos a decir que la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante toda su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 60 años, 60, ¿sí?
contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. ¿Sí? 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. ¿Sí? ¿Qué sucede en el caso de que el autor falleciere sin dejar ningún tipo de herederos y se declarase vacante la sucesión o vacante la herencia? Bueno, esos derechos que a aquel correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de ley sin perjuicio de los derechos de terceros, ¿sí? Es lo que sucede en el supuesto de las sucesiones vacantes. Cuando hay bienes vacantes, no sé si ya cursaron familia y sucesiones, pero cuando hay bienes vacantes, porque el causante no tiene herederos, ¿sí? O sea, no deja herederos, ni herederos forzosos, ni herederos no forzosos, ¿sí? O sea, hablo, por ejemplo, de una persona soltera, sin hijos, sin hermanos, sin primos, sin tíos, sin sobrinos, sin nada, ¿sí? Bueno. Y luego tenemos el 5 bis, ¿sí? Que ahí se los puse, ¿sí? Que habla de la propiedad intelectual sobre sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas correspondientes a artistas y intérpretes por el plazo de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación, ¿sí? Asimismo, la propiedad intelectual sobre estos fonogramas corresponde a los productores, ¿sí? Por el plazo de 70 años, contados también a partir del 1 de enero del año siguiente de su publicación. Esta incorporación también es esta última parte es del año 2009, ¿sí? Y por último, ¿sí? Esta parte yo se las voy a dejar para lectura de ustedes y las vamos a continuar en la clase que viene. Tenemos un articulado que se refiere a las obras extranjeras, ¿sí? Cómo están reguladas las obras extranjeras en las 11.723, artículos 13 a 15, ¿sí? La colaboración, ¿sí? El concepto de colaboración y el análisis a lo largo de la PI, o sea, de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, consagrada en los artículos 16 a 26, y las disposiciones especiales, ¿sí? Contenidas en los artículos 27 a 36 quinquies. No está mal escrito, se escribe así. El 36 quinquies sería el 36 quinto, ¿sí? Nosotros tenemos en el marco de la ley un 36 bis, un 36 ter, un 36 quater y un 36 quinquies. Parece que estoy diciendo un trabalengua, ¿sí? Pero, ¿me entienden? ¿Sí? Si les resulta más fácil, disposiciones especiales del 27 al 36 quinto. ¿Está? Bien, esperen un segundito. A ver. Que se me fue. Quiero dejar de compartir. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Bueno, dejo de compartir pantalla porque creo que
para la primera parte de lo que es la parte general de la propiedad industrial, ¿sí? O de la propiedad intelectual, y específicamente el primer análisis de la parte general de lo que es la PI, con esto que acabamos de ver hasta acá, tienen para entretenerse todo el fin de semana, ¿sí? O sea, tienen como para estructurarse en la propiedad industrial del artículo 16, para ver y enfocar dónde están todas las disposiciones generales, dónde, o sea, cuál es el origen de la protección, cuándo nace, cómo se va evolucionando, cuál es la estructura normativa que tenemos dentro del derecho argentino, ¿sí? ¿Cuál es la pirámide? Porque acá también podríamos hacer como si fuera una pirámide de Kelsen en cuanto a lo que es la protección en sí, o sea, cómo protegemos ese derecho, ¿sí? De cuál es el primer elemento que encontramos de protección, que puede ser la Constitución Nacional, si partimos de la Constitución y nos vamos a las normas supranacionales, o al revés, si hablamos de las normas supranacionales y luego llegamos a las leyes especiales, ¿sí? Y por último, bueno, este detalle, ¿sí? De lo que sería la estructura de la ley de propiedad intelectual, tal como vimos en los artículos que mencionamos, y luego en el resto del articulado que yo les dejo para que lean ustedes y que vamos a encarar esa parte a partir de la semana que viene con lo que se presente como duda. Luego sí, vamos a arrancar con marcas y designaciones, ley 22.362, y ahí sí vamos a hacer un análisis bien profundo respecto de toda la normativa, porque nosotros consideramos que esto, ¿sí? Como son las marcas y las designaciones, y como son las patentes de invención y los modelos de utilidad, son verdaderos derechos de propiedad industrial, ¿sí? Son las figuras específicas que nosotros desarrollamos y vamos a desarrollar en el marco de la materia derecho comercial y del transporte. ¿Sí? ¿Están muy apabullados? ¿Se entendió? Bueno, ¿alguien